Señor, mi oración, toma en cuenta mi clamor. Mi Rey, mi Dios, presta atención, porque a ti dirijo mi canción. Por la mañana escucharás mi voz, me presentaré ante ti. Guíame, Señor, en justicia y endereza tu camino delante de mí. Alégrense los que en ti confían, que vivan felices los que aman tu nombre. Tú, Señor, bendices al hombre justo, con tu favor lo rodeas como escudo. Alégrense los que en ti confían, que vivan felices los que aman tu nombre. Tú, Señor, bendices al hombre justo, con tu favor lo rodeas como escudo. Escucha, Señor, mi oración, toma en cuenta mi clamor. Mi Rey, mi Dios, presta atención, porque a ti dirijo mi canción. Por la mañana escucharás mi voz, me presentaré ante ti. Guíame, Señor, en justicia y endereza tu camino delante de mí. Alégrense los que en ti confían, que vivan felices los que aman tu nombre. Tú, Señor, bendices al hombre justo, con tu favor lo rodeas como escudo. Alégrense los que en ti confían, que vivan felices los que aman tu nombre. Tú, Señor, bendices al hombre justo, con tu favor lo rodeas como escudo. Les doy la bienvenida a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Hoy empezaremos con la primera parte de El gobierno en la Iglesia. Después de leer la Palabra del Señor, como siempre, tendremos una oración. El título es Un gobierno de servicio. Entonces Jesús los llamó y les dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos? Entre vosotros no será así. Más bien, cualquiera que anhele ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que anhele ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo capítulo 20, los versos 25 al 27. Ahora oremos. Amado Dios, permítanos trazar su palabra de tal manera que entendamos lo que es el gobierno, sobre todo el gobierno en la Iglesia, y lo que debe ser para el cumplimiento de los propósitos eternos suyos. Se lo rogamos en Jesús. Amén y amén.
Sabe que gobierno etimológicamente viene del griego kaibernein, que se traduce como pilotear un barco, dirigir en una dirección o tener autoridad para dirigir. Por tanto, hablar de gobierno desde el punto de vista etimológico es quien con autoridad dirige, controla y administra la conducción política general de un pueblo. También puede definirse como el ejercicio de administrar al pueblo en un fin común. En la actualidad existen algunas maneras imperantes de gobernar, desde las más aceptadas hasta las que son rechazadas, pero subsisten en el medio. Veamos algunas de ellas. La más conocida, la democracia. La democracia se considera un sistema de gobierno cuyas bases asentaron los griegos en su cultura clásica, pero tomó importancia como modelo de organización del Estado a partir de la formación del Estado como república. La democracia se la define como la forma de gobierno en la que todos los ciudadanos capaces de razonar y decidir sus aspiraciones sociales ejercen el poder y la responsabilidad cívica mediante la elección de sus representantes para dirigir la república. A esto se le llama ejercer el voto. La democracia entonces es el gobierno cuya autoridad emana del pueblo. Por eso también se la define como el gobierno de la mayoría sobre los derechos individuales. Ahora hay otro, la monarquía, no muy apreciada. Monarquía viene del griego monos archein, que significa gobierno de uno solo. Es una forma de gobierno en la que la autoridad del Estado reside en una persona, llámese rey o reina, cuyo cargo habitualmente es vitalicio y se accede a él por derecho hereditario. El otro es la tiranía. La palabra tiranía proviene del griego tyrannais, que implica poder absoluto. La tiranía, por tanto, es una forma de gobierno en la que el gobernante tiene el poder total y absoluto e impone sus propias leyes. Generalmente la tiranía se la obtiene por medios ilícitos, ya sea por la fuerza o engaños. El tirano, embestido de su absoluto poder, con frecuencia abusa de él con un comportamiento autoritario y despótico, para someter y hacer lo que a bien decida y le plazca. Entonces, ¿qué implica gobernar? Podríamos decir que para la cultura actual, gobernar es ejercer el poder que le da el pueblo a quien ha elegido para que dirija su destino. Esto es democracia. En cambio, para los que ejercen el poder por monarquía y o dictadura, el gobierno es ejercer el poder para mandar con autoridad. Pero ¿cuál será el gobierno según Dios? Así es que Jesucristo, luego de tener un pedido sui generis de parte de dos hermanos que eran apóstoles suyos y trajeron a su madre como palanca, solicitando que en el gobierno que supuestamente obtendrían con Jesús, pues los ponga el uno a la derecha, el otro a la izquierda. Por supuesto, eso hizo que los demás discípulos se enojaran un poco. Así es que Jesús tuvo que llamar a todos los otros 10 discípulos junto con ellos y les dijo de esta manera. Él les dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad?
Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, los versos 20 al 28. Así que para Jesús, el gobierno como Dios lo lleva a efecto tiene el sentido de servir. Dios gobierna con amor y servicio ante su creación. Por eso les dice, entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y Jesús mismo se presenta como ejemplo. Por eso les dice, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Un ejemplo de su servicio misericordioso es el caso del ciego Bartimeo. Marcos lo expone de la siguiente manera. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él iba saliendo de Jericó junto con sus discípulos y una gran multitud, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le estaban regañando para que se callara, pero él gritaba aún más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, él te llama. Entonces él, tirando su manto, se levantó y fue a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, ¿qué quieres que te haga? El ciego dijo, Rabí, que yo recobre la vista. Jesús le dijo, ¿tienes fe para que esto ocurra? Y él dijo, sí, y al instante recobró la vista. Marcos capítulo 10, versos 46 al 52. Por supuesto, hubo grandes reclamos de parte de los religiosos de ese tiempo, porque este milagro lo hizo en el día del Shabbat. Así es que le reclamaron, y Jesús les respondió diciendo, mi Padre hasta ahora trabaja, también yo trabajo. Juan capítulo 5, el verso 17. Es decir, servir para salvación es el propósito de Dios para su creación y es el gobierno que Él anhela entre los creyentes. Ahora revisemos rápidamente el gobierno en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios deja claro que Él es quien gobierna, pero con amor y misericordia. Su propósito eterno es el que el ser humano disfrute de todo lo que Dios es y tiene, pero con responsabilidad y obediencia voluntaria hacia Él. Sin embargo, cuando el ser humano cedió a Satanás el poder de administrar este mundo, a través de desobedecer a Dios al creerle a Satanás y no a su palabra, Dios inmediatamente provee un plan para recobrar el estado primigenio para el que fue creado el ser humano. Más tarde, forma un pueblo desde la fe de Abraham a fin de que sea el portavoz de su plan redentor y de ejemplo de servicio y fe. Para ello les brinda su amor y poder a fin de que lleven su salvación. Sin embargo, el pueblo, engañado por sus sentidos y razonamientos humanos, pide la institución de la monarquía, tener un rey, supuestamente visible para que los dirija, es decir, los gobierne. Dios en su amor cede a esta petición, pero se reserva el gobierno como el verdadero rey, dejando claro que, según la institución de la monarquía en Israel, Yahvé o Jehová es el verdadero rey que gobierna. Por tanto, en el Antiguo Testamento, los reyes de Israel debían serlo en función de ser escogidos e iluminados para gobernar en el nombre de Él. Deuteronomio lo expresa así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti un hombre extranjero que no sea tu hermano. Y cuando se siente sobre el trono de su reino,
entonces se escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Deuteronomio 17, del 14 al 15 y del 18 al 20. Por eso los profetas, como la voz de Dios, estaban, entre otros ministerios, para recordar al gobernante que su misión no era como las de los otros reyes vecinos, enseñorearse ejerciendo poder sobre el pueblo, sino estar al servicio del verdadero rey, Jehová, en sus propósitos eternos. Sin embargo, notamos que tanto los jueces y los reyes de Israel se tomaron la atribución de creerse ser los gobernantes, cometiendo un sinnúmero de atropellos ajenos a lo consustancial del gobierno de Dios. Llegaron a ser rebeldes con los propósitos de Dios y conforme a su palabra escrita, creyéndose los gobernantes andaban detrás de sus conveniencias personales. Se olvidaron de la justicia al huérfano, no atendían la causa de la viuda. Isaías lo pregona así: tus gobernantes son rebeldes, cómplices de ladrones, todos aman el soborno y van detrás de las prebendas, no abogan por el huérfano ni se ocupan de la causa de la viuda. Isaías capítulo 1, verso 23, Nueva Versión Internacional. También denunciarían que los jueces se corrompieron, pues llamaban bien al mal y al mal bien, y perdonaban al culpable por dinero. La palabra dice: ¡ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo! Consideran las tinieblas como luz y la luz como tinieblas. Consideran lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Isaías capítulo 5, el verso 20. Y en vez de ser pastores cuidadosos del pueblo, los reyes y gobernantes oprimían al pueblo. Por eso dicen los profetas: ¡ay de los pastores que echan a perder y dispersan a las ovejas de mi prado! Dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo: vosotros dispersasteis y ahuyentasteis mis ovejas, y no os ocupasteis de ellas. He aquí que yo me ocuparé de vosotros por la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Jeremías capítulo 23, los versos del 1 al 2. También dice: he aquí que los gobernantes de Israel, cada uno según su poder, están en ti solamente para derramar sangre. En ti desprecian al padre y a la madre. En medio de ti tratan con abuso al extranjero. En ti explotan al huérfano y a la viuda. Ezequiel capítulo 22, los versos del 6 al 7. Más aún, en vez de llevar el evangelio de la fe, despreciaron a los demás pueblos. Y en vez de ser luz para salvación, llegaron a ser tinieblas. Por eso es que Pablo dice: tú conoces su voluntad y apruebas lo que más vale, porque estás instruido en la ley. Tú estás persuadido de que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los que no saben, maestro de niños, teniendo en la ley la completa expresión del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Ajá. Y pues, tú que predicas contra el robo, robas. Tú que hablas contra el adulterio, cometes adulterio. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas en la ley, deshonras a Dios con la infracción de la ley, porque como está escrito: en nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles. Romanos capítulo 2, los versos del 18 al 24. Por eso Dios, a través de los profetas, reclama su derecho, pues según la institución de la monarquía, Yahvé o Jehová es el verdadero rey. Los reyes de Israel debían serlo en función de ser escogidos e iluminados para gobernar en el nombre de Él, como lo expresó claramente en Deuteronomio. Esto era en el Antiguo Testamento. ¿Cómo fue el gobierno en la iglesia primitiva? Dice la Escritura, a Pablo escribiéndole a Timoteo:
Te escribo esto para que si me tardo sepas cómo te conviene conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3, los versos 14 al 15. Etimológicamente una iglesia, o eclesia, es una comunidad que surge de la integración de personas por el llamamiento de Dios, por medio de la predicación de su palabra, mediante el Espíritu Santo. Y Dios mismo es, en Jesucristo, el punto de encuentro y centro de quienes conforman la congregación. Ella es la comunidad de los congregados por y en Jesucristo. Y es Dios mismo quien por medio de la predicación del Evangelio añade a la iglesia a los que son salvos. Así dice Hechos de los Apóstoles. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 2, el verso 47. En el griego eclesia significa asamblea pública, generalmente de orden político, de aquellos que responden al llamado de un mensajero oficial. En el Nuevo Testamento, la iglesia pasa a tomar el sentido de una democracia teocrática, de los llamados de y para Dios. Por tanto, el gobierno en la iglesia debe ser tal que permita el gobierno de Dios a través de su pueblo, mediante el cumplimiento de sus propósitos eternos, revelados en su palabra, y la dirección del Espíritu Santo a través de cada miembro, y estructura funcional ministerial para tal objetivo. Del gobierno que la iglesia en particular use, dependerá que sea una herramienta en las manos de Dios para el cumplimiento de sus propósitos, generado por su palabra, su amor y guía del Espíritu Santo. Caso contrario, un gobierno que dificulte este propósito vendrá a ser una herramienta donde el enemigo creará división y paralizará el cumplimiento de los propósitos salvíficos de Dios. Debemos, por tanto, cuidarnos de hacer de la iglesia una forma institucional, cuando para Dios es un organismo espiritual a su servicio. La iglesia jamás podrá tomarse la atribución de asumir ser quien gobierna, pues debe obedecer a su verdadero gobernante, la persona del Señor Jesucristo. Por eso, cada miembro en la iglesia, al tener a Cristo en su corazón, es primeramente miembro de Cristo y por ende de la iglesia. Nunca lo contrario. Ahora veamos algunos modelos del gobierno encontrados en la iglesia primitiva. En el Nuevo Testamento, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles y las cartas a la iglesia, se puede ver algunas formas de gobierno en las iglesias formadas mediante la predicación en los diversos lugares del mundo conocido de ese entonces. A continuación voy a versar algunos de los más conocidos que subsisten en nuestro medio. El uno es el gobierno congregacional. Dice la Escritura en Romanos: así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. Romanos capítulo 12, el verso 5. La forma de gobierno congregacional es donde todos los miembros deciden sobre las cosas y programas, así como del dinero en el manejo de la iglesia. Normalmente es por votación, tanto abierta como secreta y directa. Este tipo de gobierno lo han adoptado la mayoría de las iglesias bautistas, pentecostales e iglesias no denominacionales. La congregación decide en las políticas y direccionalidad de su accionar. Muchas veces incluye el contratar un pastor y administrar sus ingresos. Pero algunas han caído en la tentación de gobernarse a sí mismas, teniendo a Jesucristo como un medio de utilizarlo antes que obedecerle. El otro es el gobierno episcopal. Dice la Escritura: tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Hechos capítulo 20, el verso 28. Este tipo de gobierno es eclesial jerárquico, y quien ejerce la autoridad es llamado episcopo, obispo o vicario, y es quien supervisa la iglesia y designa pastores, dirige las políticas de gobierno y lidera la visión de toda la congregación. Las iglesias que han adoptado este tipo de gobierno episcopal son
la Iglesia Católica Romana, muchos anglicanos, ortodoxos y metodistas. Existe otro, el gobierno presbiteriano. Dice la Escritura: a los ancianos entre vosotros les exhorto yo, anciano también, con ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pues que apacentadse el rebaño de Dios que está a vuestro cargo, cuidándolo, no por la fuerza, sino de buena voluntad, según Dios, y no por ganancias deshonestas, sino de corazón. Primera de Pedro, capítulo 5, los versos del 1 al 2. El término presbítero señala a alguien con mucha experiencia, avanzado en años o anciano. Por tanto, es la forma de gobierno donde las decisiones de la Iglesia las toma un grupo selecto de creyentes con experiencia, llamado concilio de ancianos o presbiterio. Se le llama presbiteriano por cuanto es típico de las iglesias presbiterianas. El concilio o grupo de ancianos toma las decisiones del gobierno de la Iglesia y en la mayoría de ellas sus decisiones están jerárquicamente sobre el pastor. Quizá usted me dice, ¿y estos son los únicos modelos? No. Actualmente estos no son los únicos modelos. Realmente existe una variedad de variantes de estos modelos. Bíblicamente, podríamos decir que estos modelos solo describen cómo fue que cada iglesia pudo llevar un gobierno interno para cumplir la visión y misión de salvación a los seres humanos, tanto judíos como gentiles, a través del camino provisto por Dios en Jesucristo y su sacrificio salvífico en el Calvario. Por tanto, el Nuevo Testamento nos describe la forma y resultados de diferentes formas de gobierno. Sin embargo, no se encuentra en ninguna carta o evangelio que alguno de ellos haya llegado a ser normativo. Más bien, a través de ellos, Dios muestra que es el Espíritu Santo quien va proveyendo de los medios de gobierno, según la cultura, idiosincrasia, etc., de cada lugar, con el fin de cumplir los propósitos eternos de Dios. Concluyamos. Realmente los modelos de cómo las iglesias tomaron su gobierno en el inicio de la iglesia primitiva muestran flexibilidad y fluidez en cumplir los propósitos de Dios a través del Evangelio de Jesucristo. Es decir, asumieron el servicio salvífico por encima de cualquier estructura. Podríamos decir que Dios en su amor permite que su iglesia se organice de la manera en que cumpla su función ministerial de salvar almas y edificar a los creyentes. Lo que sí se encuentra es que en todas ellas existe una forma de reconocimiento de dones espirituales en función y cumplimiento de la organización, como pastores, maestros, evangelistas, etc., según el obrar del Espíritu Santo. En este tipo de modelo de gobierno existió liderazgo compartido y participativo según dones y ministerios. Por eso, Pablo, escribiéndole a los Efesios, dirá: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, los versos 11 y 12. Otro principio que se encuentra es la rendición de cuentas. Todos los creyentes en sus diferentes ministerios, según dones espirituales, se rendían cuentas mutuamente para llevar de la mejor manera el Evangelio, limando asperezas y potenciando formas. Por eso en Hechos dice: una vez llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles, y les refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Hechos capítulo 15, el verso 4. Informaron, daban su informe. Podríamos decir que se encuentran principios de liderazgo según dones en un clima de responsabilidad. Concluimos que el gobierno en la iglesia lo ejerce absolutamente Cristo y lo hace con el Espíritu Santo, su palabra y los dones, por medio de cada creyente y colectivamente en la iglesia. Por tanto, cualquiera que sea el gobierno que asuma una congregación, debe ser tal que en primer lugar ponga a Cristo como Señor y permita que su palabra, con la dirección del Espíritu Santo,
fluya de tal manera que lleve el mensaje de salvación con un sentido de responsabilidad compartida y de rendición de cuentas mutua para el engrandecimiento de su obra. Entonces, la Iglesia en su gobierno debe ser consustancial con la naturaleza misma de ella y a la que fue llamada. Esto es, obedecer y reflejar a Cristo en su servicio salvífico de este mundo. ¿Se dio cuenta? El gobierno en la Iglesia es recibir de Jesucristo su dirección y someterse a los dones que Él va dando a través del Espíritu Santo para que fluya el Evangelio de la salvación. No importa cuál sea la funcionalidad, la estructura que haya tomado una iglesia, si cumple con esta fluidez de llevar el Evangelio, amén. En cambio, si eso de alguna manera lo paraliza, no está cumpliendo su función y este gobierno no está bien. Ahora oremos. Gracias, Señor, por su palabra. La bendecimos y permítanos encontrar en nuestra misma forma de vivir con usted como Señor de nuestra vida, llevando, ministrando el Evangelio a través de los dones que usted nos ha provisto a cada creyente, y dentro de la iglesia, siendo los que informamos con responsabilidad y mutuamente llevándonos adelante. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos veremos pronto con otro mensaje. Hasta entonces, que Dios les bendiga.